Hola mis amados hermanos y hermanas, una vez más con ustedes. Hoy nuestro Yeshua HaMashiach nos quiere hablar sobre la culpa. Hermano, hermana, la culpa es el resultado de haber violado una norma o ley en particular. Cuando cruzamos una línea moral, ética o legal, somos culpables. Esto es así, aunque no sepamos que hemos cruzado una línea. La culpa es sobre todo un estado o una condición, no un sentimiento. De acuerdo a la Biblia, todos somos culpables en la presencia de Yahweh. El hecho de que una persona no se sienta culpable no afecta a su condición de culpable legal o moralmente. Hermano, hermana, desde el momento en que Adán y Eva infringieron la ley de Yahweh de no comer el fruto prohibido, la culpa entró en la historia de la humanidad. Con esa culpa llegó un sentimiento de culpabilidad. Sabían que habían violado una ley específica, eran culpables y se sentían culpables. Pero Yahweh mostró su plan con el fin de cubrir la culpa humana con el derramamiento de sangre inocente. Lo que Yahweh hizo en el jardín fue una imagen de lo que haría miles de años después para cubrir la culpa de todos los que confiamos en su Hijo unigénito. Hermano, hermana, no saquemos evasivas. Reconozcamos que somos culpables, que hemos hecho y cometido errores. Nunca hagamos lo de Adán y Eva, siempre justificando y buscando un culpable. Entonces los sentimientos de culpa son útiles cuando nos impulsan al arrepentimiento. Sin embargo, hermano, hermana, Hachatán también puede utilizar los sentimientos de culpa para alejarnos de Yahweh. En la palabra, en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermano, hermana, la culpa de este mundo está llena de condenación y desesperanza. Nos dice que somos malos y que nada nos hará lo suficientemente buenos. Nos miente sobre el carácter de Yahweh, insistiendo en que debemos tratar de ganarnos el favor de un Yahweh que nunca lo dará. El dolor mundano ronda por nuestras cabezas y contamina nuestras actitudes hacia Yahweh. Entonces, hermano, hermana, tenemos que mirar con claridad que la culpa es un sentimiento que surge cuando sentimos que hemos roto una norma ética o hemos causado daño o dolor. Cuando rompemos y violamos la confianza de alguien que nos confió un consejo, nos confió su vida y nosotros, hermano, hermana, le hemos fallado. A veces le atribuimos la culpa a alguien junto con la intencionalidad de la mala acción, como le sucedió a Adán y Eva. Pero la primera pregunta sería, ¿hasta qué punto controlamos nuestras emociones? No somos seres totalmente racionales y son nuestras emociones las que tienden a guiar nuestras acciones. Nosotros podemos aprender a observar qué sucede en nuestras vidas, de qué manera nos afecta y cómo reaccionamos ante ello. Entonces, hermano, hermana, reflexionar sobre la culpa implica reflexionar sobre el bien, el mal y la libertad. Una segunda pregunta sería, ¿somos realmente libres? Si hemos cometido un error sin querer, ¿somos culpables? Avanzamos en nuestra vida lo mejor que podemos, teniendo en cuenta quiénes somos y las circunstancias que nos rodean. En este sentido, podríamos afirmar que la culpa, hermano, hermana, es racional, porque es consciente
o somos conscientes de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros negamos, de lo que nosotros fallamos. Entonces, hermano, hermana, la culpa es una emoción y como todas tiene una función adaptativa. El sentimiento de culpa, hermano, hermana, es necesario. Nos ayuda a reconocer los errores y nos da la oportunidad de aplicar mecanismos de ajuste o reparación. Esto sucede cuando en verdad tú eres consciente, cuando en verdad tú reconoces que a través de la culpa has señalado o le has hecho daño a alguien. Si no sentimos culpa en nuestra vida, estaríamos hablando de una patología o incapacidad para empatizar o conectar. Entonces, hermano, hermana, hablar de la culpa es hablar de una alarma constante, cuando hay un juicio inflexible y te castiga de forma excesiva. Por lo tanto, hermano, hermana, nos estamos castigando siempre y sentimos que no podemos acabar de disfrutar o de sentirnos bien. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque no nos adaptamos a ser sinceros, honestos, transparentes. Todo ser humano comete errores. Todo ser humano, hermano, de una u otra manera falla. Entonces, el sentimiento de culpa tiene síntomas que nos impiden superarlos. Tal vez ese sentimiento nos lleva a la irritabilidad, al nerviosismo, a la ira, a la tristeza. Es una sensación de dolor en la que no acabamos de disfrutar. Hay una sensación que nos pesa, un malestar intenso, alguien internamente que nos señala, que nos juzga, mi hermano, mi hermana. Entonces, dependerá de la educación que hemos recibido para poder reconocer nuestros valores. Hermano, hermana, hoy te digo, hermano, hermana, deja de lado la culpa. Hermano, ese sentimiento de culpa, tú no lo puedes adoptar porque nunca vas a reconocer el día que lo adoptes a tu vida. Ese día vas a ser libre porque vas a reconocer cada uno de los errores. Entonces, hermano, hermana, el acto causal puede ser real o imaginario, pero la culpa, hermano, hermana, en muchas ocasiones es un sentimiento que nace sin motivo aparente y sin responsabilidad real sobre un suceso. Aparece como un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa es un círculo vicioso que nos hace utilizar la culpa como una tapadera, como una protección, mi hermano, mi hermana, para no acceder a la emoción original de reconocer nuestros errores. Entonces tapamos la culpa, nos hacemos los inocentes, tiramos la piedra pero escondemos la mano, mi hermano, mi hermana. Eso no está bien. Entonces, hermano, hoy nos debemos preguntar por qué nos sentimos culpables. Hoy debemos identificar el hecho, ya sea real o imaginario. Identifiquemos también cuáles son nuestras creencias erróneas, cuáles son las tuyas, las mías, y cuáles son las adquiridas sin reflexión previa. Entonces, hermano, hermana, dese ese espacio. Permita, hermano, hermana, que haya en tu vida esa transparencia para reconocer que tú eres culpable, que tú afectaste a esa persona, que la agrediste, que la señalaste. No te sientas mal. Hoy entienda que tú eres culpable, que si esa persona está pasando por lo que está pasando, hermano, tal vez fue culpa tuya. Y si es el caso y si es necesario, transforma la culpa en responsabilidad. Toma acciones para reparar lo que ha hecho y por supuesto, mi hermano, mi hermana, perdonarte a ti mismo. Entonces la culpa es una emoción muy compleja, condicionada por muchísimos factores, mi hermano, mi hermana. Esperamos que a través de esta reflexión, hermano, haya dado un poco de luz y nos animemos a explorar la culpa, hermano, hermana, cada vez que cometamos un error o una falla.
No seamos ligeros para hablar, seamos tardos para pensar y no sentirnos como el enemigo nos hace sentir siempre mal, mal y mal. Por eso, hermano, hermana, reconoce hoy la culpa y tus errores. Chalón, chalón, chalón.